¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa de Tertulianos en la Red que les ofrecemos todas las semanas y que además siempre en coalición con Radio Chinchilla. Hoy, como saben ustedes, llevamos bastantes días ya entrevistando a varios políticos de distintas acciones, de distintos partidos políticos, porque el día 20 de diciembre vamos a tener el privilegio y el honor de votar para las elecciones generales. Muchos políticos que pasan por aquí que nos cuentan lo que van a hacer, lo que prometen y algunos, con suerte, hasta cómo lo van a hacer. Eso es lo que ellos cuentan. La realidad quizás a veces es bastante distinta de lo que los políticos cuentan y por ello hoy tenemos el placer de presentar a tres contertulios que nos van a plasmar la realidad de la situación que por lo menos se torna en la provincia de Albacete y particularmente en la ciudad de Albacete. José Reina, presidente de FABA, Federación de Asociaciones de Vecinos, Construidores y Usuarios de Albacete. Don Pepe, don José, buenas tardes, días. Como esto, te digo lo de tardes y lo de días por una razón, porque dependiendo de donde se emita el programa, pues lo verán por la tarde o lo verán por el día, con lo cual ahí me quedo, y que cada uno piense lo que piense. Muy bien, muy bueno, bien. Pepe, gracias por estar con nosotros. José María Roncero, presidente de la UCE, Unión de Consumidores, en Albacete, gracias. José María, compañero de los Premios Taurinos Samueles, ¿cómo está usted? Muy bien, Bueno, muchas gracias. Usted es más joven. Sí, verdad que sí. Debe ser por el pelado. Sí, no se descumpla. Bueno, y José Manuel Lara, secretario general de Cáritas Diocesana de Albacete. José Manuel, Pepe, amigo mío, ha sido un placer reencontrarnos y te doy las gracias por estar aquí. Pues imagínate lo que supone para mí, ¿no? Encontrarme con uno de los tesoros míos que son mis alumnos, ¿no? Entonces, buenas y fraternales mañanas, tardes, días, como noches, sea, ¿no? siendo Oye, fraternales cualquier momento Sí, es sí. bueno. Perdona, ¿tú crees que esto puede ser bien entre Josés? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. José. Eso lo he analizado inmediatamente que he visto aquí los nombres, digo... Hay menos uno mal que yo me llamo Manuel. que iba para rey, pero se equivocaron y pusieron reina. O sea que... Me diste clases de educación física, Sí, señor. José Manuel. Sí, señor. Eso está bien. ¿Ves? Así me he criado yo Así hasta... estás tú, así así. estoy yo, tan lustroso y tan guapo por las narices. Bueno, que decíamos que el día 20 de diciembre tenemos elecciones generales. Y dicen los políticos que van a reducir el paro, que las cosas van a ir mejor, que va a haber mucho más presupuesto para servicios sociales y todo esto. Pero la realidad, y ahora ya nos ponemos bastante serios, es muy distinta. Es muy distinta porque, según el Instituto Nacional de Estadística, el riesgo de pobreza en España, con datos del año 2014, se sitúan en el 22,2%. El 22,2% de los españoles estamos en riesgo de pobreza. Ahora les explicaré cuáles son los baremos y se los detallaré de qué se entiende por pobreza. Esto es lo que dice el Instituto Nacional de Estadística, lo digo para aquellos que puedan decir en un momento determinado que son datos sacados de algún sitio que no corresponden, pues el Instituto Nacional de Estadística, como saben ustedes, depende del gobierno de la nación, el 22,2%. Los datos de la Oficina Europea de Estadística, de la Comisión Europea, de la Unión Europea, de Eurostat, son bastante más drásticos, lamentables y negativos, porque sitúan a España con el 29,2% de riesgo de pobreza. Y Cáritas, me consta, amigo José Manuel Lara, que refrenda todo esto y posiblemente estos datos se queden cortos. Amigo José, amigo Pepe, entre la realidad que nos cuentan, entre la realidad que los políticos nos hacen pensar y creer que tenemos en este país y la realidad social que vivimos, hay mucha diferencia, supongo que enorme. No se parecen en nada, ¿no? En nada, ¿no? O sea, no se parecen absolutamente en nada. Y está contrastado de dos maneras. Una por el informe FOESA, Sí. el informe que patrocina Cáritas, Sí. y que tiene pues ese prestigio no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y otro por el día a día. Cuando estaba dando gracias el día a día de la realidad de la escuela, pues ahora es el día a día de la realidad de la calle. Pocas veces coincide la realidad con las estadísticas, y ahora mismo, después del último informe FOESA, Sí. casi al pie de la letra coincide lo del informe con los informes de las Cáritas de cada una de las diócesis
de las diócesis españolas, concretamente de la diócesis de Albacete, de cada una de las parroquias, tanto de la ciudad como de los pueblos, se ha contrastado y coinciden, que ya es difícil que coincida la realidad. Por lo tanto, esa pobreza que los distintos informes oficiales dicen no tiene que ver nada, porque utilizan otros baremos completamente distintos. Y luego no están... ¿Pero utilizan baremos, Pepe? Porque los baremos, si ni siquiera utilizan los baremos del Instituto Nacional de Estadística, que son los suyos, y me consta y les duele que yo esté diciendo ahora mismo los datos estos, yo sé que me consta, yo sé que esto va a traer, entre comillas, represalias, pero esta es la auténtica realidad. Que no utilizarán baremos ninguno, salvo los suyos que se inventen. Digo, que se inventen. Que se inventen, me imagino que se los inventarán. Yo no estoy pendiente de los baremos que utilizan, sino de la realidad social estamos que al vivimos, pie de claro, calle, como sucede con, yo creo que con las tres personas que hoy representamos a instituciones que son suficientemente representativas y que tienen un prestigio en su tarea del día a día, y lo que hay que ver es al hermano que está enfrente. Claro. O sea, no se trata de números, sino se trata de personas, ¿no? En Cáritas decimos que trabajamos por las personas, estamos con nuestros hermanos, y utilizamos con mucha satisfacción la palabra hermano, porque cuando tú a alguien sientes y lo llamas hermano, se te ponen todas las cosas mucho más fáciles. Y es que es así, es que son nuestros hermanos, estén donde estén. Porque se llama la empatía, ponerte en el lugar del otro. Claro, es que es cuestión, y al otro además llamarlo hermano, claro. Además al otro llamarlo hermano, y entonces eso facilita mucho las cosas, y desde fuera no se ven. Y yo hablaba, estaba el otro día en el pleno infantil, después si salen algunos temas comentaré como casi programa político. Decía, lo tienen a huevo, como decimos. Me lo cuentas después, José, Venga, si te parece bien, ¿vale? Claro. Vamos a darle turno al presidente de la FABA, de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Albacete, don Pepe Reina. Pepe, decimos, insisto, subrayo una vez más, que el día 20 de diciembre se celebran elecciones y que los políticos están prometiendo, todos los que sabemos que están prometiendo que van a generar más empleo y que todo va a ir mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Vosotros, desde la FABA, todo esto, como lo veis, que ya tenéis experiencia y que sabéis que al final de la misa la media. Hombre, nosotros desde la FABA procuramos, al margen, bueno, aquí estamos representados entidades sociales con intereses muy importantes, muy comunes, pero con ciertos matices de diferencia, ¿no? Claro. Como decía José Manuel, nosotros tampoco entramos en el debate sobre la pobreza en mayor o menor medida. Entramos en el debate sobre las necesidades de los vecinos con carácter general, porque no podemos entrar tanto en ese detalle. Aún así... Los tres sois representativos de tres sectores muy concretos, claro, que yo quería que estuvierais aquí. Cuando planteamos nuestras reivindicaciones vecinales desde el punto de vista de aquellos barrios más desfavorecidos, de aquellos barrios que necesitan más, y por tanto, de alguna manera sí que tiene vinculación con el aspecto de la pobreza. Y cuando planteamos las reivindicaciones, tenemos que plantearlas tocando temas de empleo, tocando temas de luz y agua, evidentemente, del IBI, de las tasas municipales, porque todos esos componentes, claro, los que al haber crecido de manera desproporcionada, unos dicen que como consecuencia de la crisis y otros simplemente una realidad palpable, afectan necesariamente al día a día de cada ciudadano, de cada vecino, y por consiguiente a que sus posibilidades económicas sean mayores o menores, y por tanto a que crezca la pobreza o no crezca la pobreza, ¿no? Creo que nuestro papel como vecinos es complementario al punto de vista que pueda tener Cáritas o al punto de vista que pueda tener la UCE a través de los consumidores, pero tenemos que poner el énfasis, tenemos que poner el punto de mira, bajo nuestro punto de vista, en las necesidades vecinales causadas, en muchos casos, por un problema que en su momento se produjo. Y yo siempre he dicho que uno de los grandes problemas que ha dado pie a las circunstancias añadidas estas es la reforma laboral que se produjo hace 4 años. Esa reforma laboral que trajo como consecuencia una pérdida de poder adquisitivo y entrando en barrena una serie de elementos transversales y colaterales con lo que estamos hablando. Por tanto, ese es uno de los referentes que bajo mi punto de vista son necesarios que se acometan. Yo no sé qué grupo político lo puede vender en mayor o menor medida y qué grupo político puede después de los resultados electorales, dar salida a este problema, porque la realidad es que cuando uno no tiene un trabajo en precario, cobra en precario,
y si cobra en precario no tiene posibilidades de sobrevivir en condiciones dignas y humanas. Y eso, posteriormente y como consecuencia, le hace entrar en ese porcentaje del que hablabais antes. Le voy a aplicar, antes de dar paso a José María Roncero, le voy a aplicar lo que dice el Instituto Nacional de Estadística en relación al umbral de riesgo de la pobreza. En 2014, el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona, calculado con ingresos de 2013, se situó en 7.961 euros, un 1,9% menos que el estimado en el año anterior. En hogares compuestos por 2 adultos y 2 menores de 14 años, dicho umbral fue de 16.719 euros. Aproximadamente el umbral por una persona, del umbral de la pobreza, de estos 7.961 euros, al mes salen unos 760 euros, ¿verdad, Pepe? Aproximadamente, 760 euros mensuales. A partir de ahí, como digo, se determina que en España existe riesgo de pobreza, que sitúa, insisto, el Instituto Nacional de Estadística en el 22,2% y Eurostat en el 29,2%. Y he de decir que, al hilo de todo esto, datos de España, en Castilla-La Mancha ese umbral de la pobreza se sitúa en el 30,9%, también datos del Instituto Nacional de Estadística y también datos de Eurostat. El 30,9% se sitúa entre las 5 comunidades más de mayor riesgo de pobreza dentro de España. José María Roncero, usted también me imagino que dentro de la UCE recibirá muchísimas quejas al respecto de determinadas cosas que también afectan a todo lo que estamos hablando y que también afectan a lo que desde todas las entidades que ustedes están aquí representando, Cáritas, FABA y la UCE, les gustaría pedir y solicitar al próximo gobierno que salga de las elecciones. ¿Usted qué les diría, qué les plantearía en base a la opinión que tiene y su experiencia de lo que los vecinos, los usuarios nos quejamos de determinadas cuestiones? Hombre, yo lo que pasa es que alucino cuando oigo con el desparpajo, con el descaro, que se atreven a decirnos que hemos salido de la crisis, que estamos a la cabeza de Europa, que esto es una maravilla. Y si esto lo contrastas con las ofertas electorales de hace 4 años, por el presidente actual, y vemos la realidad que nos describe Cáritas, que nos describe la FABA, y que yo mismo puedo constatar diariamente con la gente que pasa por la UCE, gente que además, estando empleados, tienen necesidad, porque así nos lo cuentan, de ir a Cáritas a pedir una ayuda para pagar la luz, porque no llegan a fin de mes, que tienen un problema además con las entidades de crédito, que los ahorros que han podido hacer en unos años de más o menos bonanza han podido ahorrar y que se les han robado, que se han quedado sin ellos, y que lógicamente tienen necesidad de ir a los tribunales de justicia para reclamar ese dinero que se les ha hurtado, y te añaden además, porque es imprescindible, que para ir al juzgado desde la Unión de Consumidores necesitamos que seas socio, porque la Unión de Consumidores solamente puede acudir a los tribunales de justicia en representación de sus socios, y te dice que no tiene ni siquiera 30 euros, que es la cuota de la UCE anual, y se le condona o se le hace lo que haga falta para poder ir, pues uno alucina cuando ves que sacan pecho cuando han incumplido todo lo que se ha prometido. Y esto me lleva a otra reflexión. Si se hicieron promesas tan extraordinarias y se ha hecho este retroceso en conquista de derechos, en disminución de salarios, en aumento de paro, incremento de la deuda pública, etcétera, etcétera, es decir, ¿qué argumento nos dan ahora para que nos creamos que lo que dicen va a ser verdad? Tendrían que ofrecernos alguna fórmula que acredite que lo que están prometiendo lo van a cumplir y que en caso contrario se van a ir y van a dejar paso a otra gente, porque de lo contrario las personas conscientes de la realidad no nos podemos fiar de lo que nos están diciendo,
¿Qué fórmulas ofrecen para garantizarnos que lo que dicen, si llegan al gobierno, lo van a cumplir? Y vuelvo a repetir, no hemos conocido hasta ahora trabajadores con empleo que sean pobres, que tengan necesidad de Cáritas, de Cruz Roja y de otras entidades de... Gracias, José María. Precisamente al hilo de esto, José Manuel Lara, de lo que dice José María Roncero, en una nota reciente que vosotros habéis emitido, en un informe, decís: Cáritas advierte de que el 14% de los trabajadores españoles son pobres. Explica un poquito esto. Lo digo por al hilo de lo que dices, pero porque sea en boca tuya, sí. De un responsable de Cáritas. Yo, por ejemplo, quería... parece que cuando ponemos la FABA, la Asociación de Consumidores, hablamos de personas normalizadas, de los vecinos, de todo, y parece que luego están real, y decimos, claro. Sí, pero es que luego decimos, sí. Y luego están los pobres. Es ya. Que no, es que los pobres son ciudadanos con todos sus derechos, son vecinos con todos sus derechos, lo que pasa es que se les ha apartado, se les ha echado a la orilla. Muchos de ellos es que ni siquiera están, es que no se cuenta con ellos. Pero sí. Lo que me decías... Sí. Concretamente era... Que Cáritas advierte de que el 14% de los trabajadores españoles son pobres. Que claro. Le digas a la audiencia claro. Que le expliques cómo es posible esto. Pues, ya lo argumentaba un poquito José María Roncero, pero mucha audiencia lo están viviendo en persona. Si todavía pueden pagar la luz para encender la televisión y la radio y todo, pero no les llega. O sea, tienen un tipo de empleo tan precario, con medias jornadas, con contratos a horas, que no les llega, Incluso tienen su sueldo, pero no pueden vivir de ninguna manera, porque tienen muchos hijos, porque tienen un modo de vida que habían adquirido con su trabajo, con su esfuerzo, con su... no voy a decir seguridad en el trabajo, pero sí con unas perspectivas. Cierta estabilidad. Estabilidad, que eso es fundamental. Lo vemos en cualquiera, no estar pensando a ver qué va a pasar el mes que viene, a ver qué va a pasar con esa subvención, y entonces no les llega. Es que no les llega. Cobran, pero no les llega. A ver quién puede vivir con esas medias jornadas, a ver quién puede vivir pagando esas hipotecas que se metieron, ¿no? Y sin futuro ninguno. Contratos. Hablaba José María de que es que a veces para hacer cualquier cosa o cualquier reclamación o cualquier solicitud tienen que ser socios. Bueno, en algunos momentos es que ni siquiera se les plantea esa posibilidad, pero es que luego al final, sí. Que es lo que está pasando en Cáritas, al final acaban, y gracias a Dios, acaban en Cáritas en el servicio de mediación jurídica. Ahora mismo tiene Cáritas que de la semana 3 días está en el barrio de La Estrella viendo la realidad de cada uno, ¿no? La realidad de las personas y cómo no les llega. Y esa mediación jurídica... ¿Qué os estáis encontrando, Pepe? Perdón, sí. Pepe, por la amistad y porque me agrada mucho haberte vuelto a ver a lo largo de las décadas. A mí también. ¿Qué os estáis encontrando en Cáritas en estos últimos años que quizás en años anteriores no os encontraréis, aunque también me consta que había colas, había comedores con personas que daban comida que tenéis que atender, con ropa, pero ¿ha habido algo especialmente significativo en estos 7, 8 años de crisis que llevamos, 8 años de crisis que llevamos aquí en España? Pues, de especial relevancia que tú quieras. El tema de la vivienda ha sido crucial. La vivienda, ¿no? La vivienda, la pobreza energética, que cuando se dice así a bombo y platillo, pero la pobreza energética no es que le falte para el aire acondicionado. Hemos de decir que en este país, España, los españoles somos el 4º país que más caro paga la factura eléctrica de Europa, siendo uno de los países más pobres. Dicho lo cual... ¿Y dónde se queda eso? El tema es que hay... lo que pasa es Hicimos un programa de esto, no quiero liar otra vez la cosa. No sé dónde se quedan, pero la pobreza energética, es decir, la gente no tiene para pagar la luz, no tiene para pagar el butano, y eso es muy reciente. Es decir, eso es de los últimos años. Luego se ha producido un cambio... Los 2 Pepe restantes, podéis entrar en la tertulia, ya entramos en la tertulia, cuando queráis. Sí, muy contrastado que en los estudios de Cáritas, y no en los estudios, sino en la realidad del día a día, hace 4 o 5 años, el 75% de las personas que se atendían en Cáritas, que acompañamos en Cáritas, eran hermanos nuestros que habían venido de otros países. Y el 25% de aquí.
que habíamos nacido aquí. Pues ahora se ha invertido. Ahora muchos de los que vivían fuera y vinieron en los años de más bonanza, que nos vino muy bien al país, que les sacamos el jugo bien sacado, que contribuyeron a la seguridad social, se han marchado, porque ya no había aquí nada, porque los últimos, ellos eran los últimos de los últimos, se han marchado, y entonces ahora se ha cambiado el porcentaje, ahora el 70, el 75% son compañeros nuestros, el vecino de la casa, como decía José María y como decía Reina, y son abogados, son profesionales, en muchos casos cualificados, empresarios que se han arruinado. Son empresarios que se han arruinado. Imagínate lo que le cuesta al empresario que ha vivido con cierto desahogo y incluso, bueno, o simplemente sacrificado. No, pero como cuando digo desahogo no digo con lujo, digo con cierto desahogo de su trabajo, y ahora tiene que ir y muchas veces estás allí y dice, José Manuel, mira dónde me veo, no pasa nada. Vamos, no pasa nada cuando tú le pones así, cara y le pones... Pero es dolorosísimo. Son los últimos que llegan. Que a propósito, aunque hayáis hecho un programa anterior, pero es que no puedo pasar por alto cuando acabas de decir que estamos pagando la luz dentro de los 4 o 5 países más caros de toda Europa, cuando somos no precisamente de los más ricos. Hay unos privilegios que tienen las eléctricas y que esto no viene de nuevo. Se ha venido argumentando de tiempo inmemorial el déficit tarifario de las eléctricas. Yo recuerdo... España, simplemente por matizar, porque luego es que a mí me gusta siempre puntualizar y que no se diga algo que no coste luego en algún sitio. España es actualmente el tercer país que más caro paga la tarifa eléctrica. Primero es Chipre, después Italia y después España y después Portugal. Dicho lo cual, continúa. Estos son datos igualmente de la oficina de Eurostat, que como digo es la oficina estadística que tiene la Unión Europea para producir y elaborar datos estadísticos que salen de los países miembros de la Unión Europea. Pues yo, a propósito del déficit tarifario, en mi etapa de presidente de la Unión de Consumidores de España, tuve un informe que lo presenté en el Ministerio de Industria, porque el ministro del momento no nos quiso recibir, para demostrarle que era incierto. Y es tan incierto como que cada semestre, si seguimos un poquitín lo que dice la bolsa, lo que dicen los balances de las propias eléctricas, tienen un beneficio de miles de millones de euros. No hay ningún negocio que teniendo déficit tarifario tenga ese volumen de negocios. ¿Qué ocurre? Pues que, lógicamente, si miramos los consejos de administración de las distintas compañías eléctricas, vemos quiénes están. Y eso tiene un precio, eso tiene un coste, que lo pagamos los ciudadanos, los de a pie. Ha subido la electricidad en los últimos 6 o 7 años más de un 50%. Un 70%. Un 70%. Es superior al 50% que estaba diciendo. Por eso te lo digo. No voy a remitir a ahora más mismo datos. Estamos diciendo, hay que hacer ahorro energético, hay que hacer ahorro, pero ¿qué ahorro? Si te han subido el concepto de potencia, que aunque no enciendas la bombilla pagas, te ha incrementado un 30 o un 40% el mínimo consumo. básico que llaman. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué están prometiendo en las elecciones y cómo lo van a No, pero es que de ajustar? esto el problema es que de todo esto que ustedes están aquí hablando y se están exponiendo con datos reales, esto que ustedes están viendo y escuchando son datos reales de lo que le pasa a Pepe, a Antonio, a todos los Josés, a todos los Manueles. Esta es la realidad. Los políticos nos plasman otra muy distinta, que debe ser la de ellos. Pepe, Reina. Yo quería hacer especial énfasis en el tema de la reforma laboral. Y me explico. Todo esto de lo que estamos hablando son elementos colaterales que se producen a raíz de una reforma laboral que ha permitido reducir salarios, trabajos en precario y, por consiguiente, y por último, que el poder adquisitivo de los trabajadores sea muy bajo. Al ser muy bajo, si a eso se le suma una doble crisis, una institucional, claro, apelando a la crisis institucional de la banca y de otros factores, se hace una reforma laboral que, por cierto, ayer o antes de ayer venía en un medio de comunicación
o en las redes sociales que el Fondo Monetario Internacional no había indicado al gobierno de España la necesidad imperiosa de flexibilizar tanto el mercado laboral. Con lo cual, los ojos se me hacen cuadros. Si no era necesario, ¿por qué se mercantiliza el mercado laboral hasta ese punto? Que insisto, es que es la clave, al margen de factores transversales, del por qué nos encontramos en esta situación. Porque si una persona tuviese un salario digno, un salario en condiciones, si, como tú decías antes, si el umbral de la pobreza no estuviese en esa cuantía, sí, querrías decir que los salarios estarían bastante más altos. Evidentemente no llegaríamos a ese umbral de la pobreza y, por tanto, los porcentajes de pobreza no serían tan altos. Quiero decir, es necesario que los trabajadores lo hagan en condiciones dignas, que cobren salarios adecuados a la productividad que ellos son capaces de hacer. Pero es que en este mare magnum de la reforma laboral hay empresas que han mantenido dignamente su situación, pero hay otras que han aprovechado el tutu revolutum para, bueno, echar gente a la calle, poner condiciones laborales indignas, horarios. Es que es lo que te iba a preguntar, Pepe, por hacer un poco de abogado del diablo. ¿Tú crees que se están pagando justo por pecadores? Porque, claro, evidentemente no es igual una empresa como el Corte Inglés, o como el BBV, o como Zara, o como otras muchas, que, por ejemplo, el 98% de las empresas, que todos sabéis, que hay en Castilla-La Mancha, que son autónomos o pymes. Habrá que ver de qué empresas hablamos y la situación de esas empresas. Pues claro, yo creo que no se puede generalizar, pero evidentemente... Es muy complicado generalizar. Evidentemente, esto, ¿no? Casi todas han aprovechado cualquier fleco de la propia reforma para intentar introducir ingredientes que repercutiese en mayores beneficios. Eso es legítimo. Si el problema no es de las empresas, el problema es de quien está legislando. Por tanto, bajo mi punto de vista, los ciudadanos, los vecinos, cualquier movimiento social, cualquier entidad no gubernamental que tenga previsto cualquier actuación, debe de reivindicar en primer lugar el papel fundamental de esa reforma laboral. Y cuando alguien habla de la reforma laboral, hay que poner de relieve la importancia y la trascendencia de que los trabajadores todos tengan un poder adquisitivo necesario. Porque si tienen un poder adquisitivo mediano o alto, van a salir de estos umbrales de los que estamos hablando. Y las instituciones, a su vez, van a tener más recursos y va a permitir que los temas de la luz, a título individual no, pero aquí pagamos luz, pagamos agua. Hace poco hemos tenido que recurrir a través del ayuntamiento, también se daba por hecho que el trasvase se pague 1.200.000 euros, antes se condonó por el Ministerio, pero seguimos pagando y hace poco se planteaba la necesidad de, bueno, que iban a subir las tarifas de agua de servicio público, al cual es un derecho fundamental por vivir donde vivimos, al margen de lo que paguemos individualmente. Cuidado, que estamos hablando de un incremento de la tarifa de agua en torno a 40.000 euros. Esto es una vergüenza. Por tanto, si las tasas y los precios públicos que establecen las instituciones tuviesen un componente racional, no derivado de la crisis, un componente racional, y al mismo tiempo esa reforma laboral permitiese que los trabajadores tuviesen un sueldo digno, eso haría que estas franjas, estos porcentajes de los que estamos hablando, seguramente se invirtiesen. Y por tanto, el objetivo lógico, yo creo, de los que estamos aquí y de cualquier ciudadano sería que el nivel de pobreza, que es un poco el origen de la conversación, bajase sustancialmente. Pero para eso el poder adquisitivo de cualquier trabajador necesita ser mayor. Y al hilo de eso, con los 4.200.000 parados que hay, que ni siquiera están en ninguna empresa trabajando de ningún tipo, ¿con eso qué se puede hacer? Pero yo sí que, no es particularizar, pero las entidades de crédito son las que mayor cantidad... El Partido Popular dice que va a generar 500.000 puestos de trabajo cada año de estos 4 de legislatura. Cada mes. No, cada mes, no jodas. Cada año. Si lo digo por exagerar un poco, porque vamos. Cada año. Con lo cual, como hay 18.000 personas activas trabajando ahora mismo, pues más esos 4 millones, más esos 2 millones a 500.000 por año, sitúan la cifra, que es el eslogan que están vendiendo, en cerca de 20 millones de trabajadores en activo cuando acabe la legislatura. Continúa. Las empresas que más dinero han ganado, que han sido las entidades de crédito, son las que más cantidad de trabajadores han prejubilado, han hecho ERES para despedirlos, etcétera, etcétera. Y sí, por pero, José María, consiguiente, pero esos bancos no son el taller de autónomo que está en Campoyano, sí, que tiene a 2 empleados. Naturalmente, esos son los que están pagando las consecuencias de todo. Y son los que, a la postre, están sosteniendo el que muchas personas puedan medio vivir.
Pero vengo a... A mí cuando me dice que las entidades financieras, don José María Rocero, cuando a mí me dice que las entidades financieras en el primer semestre han ganado 9.000 millones de euros, es que se me pone los pelos de punta. Y es una vergüenza que ahora mismo vayas, me da lo mismo que elijas una que otra, encuentras la oficina llena y hay 2 empleados. 2 empleados. Cuando están ganando el dinero a montones y han despedido y se han deshecho del conjunto de los Tampoco se les va a ver a los trabajadores. políticos hablar de todo eso. Claro que no, porque con la banca se guardan muy bien, con las eléctricas se guardan muy bien, porque a la postre, lo de las puertas giratorias, encuentran refugio en este tipo de empresas. Y es lo que les ha permitido llevarse el dinero a expuertas, malversando, y a muy poquitos, a pesar de eso, estamos viendo en la cárcel. A muy poquitos. Además, un dinero que no produce absolutamente nada. Es improductivo. Te quedas Especulativo, pero... Cuando se habla desde la visión, ¿no?, de los más pobres, ¿no? Cuando se oyen las eléctricas, la banca, las empresas de telecomunicaciones, telefónicas y compañías. Las farmacéuticas, todo eso, dicen, madre, y ves esos movimientos y además parece que es que ahí no hay nada, eso son las... Y entonces, y cuando tú estás viendo la realidad de las personas más o menos normalizadas y luego de nuestros hermanos más pobres, y al final dices, bueno, y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Porque claro, esto lo dice José María, lo dice Pepe, lo dices tú, lo dice todo el mundo, lo dice ¿no? cualquier persona con la que dice sales todo a el la mundo. calle. Y al final dice, ¿qué podemos hacer? Pues desde Cáritas tenemos que ser un poco, ver el testimonio, ¿no? Como antes decíamos, cuando están hasta aquí, tenemos la mediación jurídica y luego hay otra forma de hacer las cosas, ¿sí? Es decir, el tema de las empresas de inserción, ¿no? De las personas que peor lo están pasando. En ese sentido, pues Cáritas, porque ¿qué es lo primero que quieren? Si tú ahora mismo le dices, ¿qué quieres? ¿La caja de alimentos o quieres un trabajo? Lógicamente, lo que sea, como sea, que eso es otra forma de uso. Es decir, Cáritas tiene un servicio de orientación laboral que yo creo que tiene prestigio. Es agencia de colocación, ahora mismo hay ahí 3 cursos, uno de mozo de almacén, otro de cocina, etcétera, etcétera, que están haciendo prácticas. Por lo menos se están formando grupos de personas, de jóvenes que no tenían ninguna alternativa. Y dice, bueno, ¿qué podemos hacer de Cáritas? Pues promover esos cursos. Y promover esos cursos, no quisiera yo tampoco venir aquí a despotricar contra sindicatos, contra patronal, contra nadie, porque luego dices, ya se despotrican cada solos cual que algunos, asuma su papel. Exactamente. Pero ahora mismo esos cursos de formación como veis, aquí en esta mesa no hay ningún sindicalista hoy. Ves cómo entran los chicos, y bueno, digo chicos, son chicos y chicas de 25, de 30 años que nunca han tenido esa oportunidad, que tienes que empezar por saber cómo tienen que comportarse cuando están hombro con otro y luego salen y hacen prácticas en restaurantes o hacen prácticas en empresas. Eso les llena mucho. Estás viendo su dignidad. Y hay otra forma de hacer. Ahora mismo, pues, el tema de la ropa, que ese es un tema conflictivo, ¿no? La empresa de Cáritas, una empresa de inserción, el tema del comercio justo. Es decir, hay otra forma de vivir. Es decir, es que parece ser que solo hay eso o nada. Está pues un vivero que estaba y Cáritas, ahí hay gente trabajando con su contrato laboral, con sus perspectivas de futuro. En Elche de la Sierra, pues el Búho, o en Nerpio el Cortijo Covaroca, son empresas de inserción. ¿Es tanta la diferencia, os lo digo a los 3 Pepes, es tanta la diferencia y el prisma desde que se vislumbra entre las clases altas, los grandes lobbies, incluida la política de alta esfera, la banca y los grandes holding empresariales? ¿Es tanta la diferencia entre esas bases empresariales y holding, como digo, y las bases sociales normales y corrientes como las que estamos aquí nosotros, que no atisben a ver la realidad social? O sea, ¿qué impide ver todo eso cuando a todo el que le preguntas lo ve? ¿Cómo ellos no lo ven? Es evidente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Me permites una pequeña Yo te broma? permito lo que quieras.
Lo digo por no politizar esta tertulia, en vez de decirnos... No hemos hablado de política todavía. Los Sí, PPs, estamos hablando de política. Bueno, ya, pero no, pero Sí, yo, no. yo me entiendo. el- Quiero no decir, estamos hablando de todavía partidos. no hemos puesto verde a nadie. De Sí, política sí, con pero- mayúsculas. No estamos hablando de partidos, Es estamos que- hablando de política, porque si no hablamos, vamos a tener que utilizar Eso la también. frase famosa de que yo no soy político. Yo sí No, soy no, no, político. ya. No, yo me Y refiero diariamente hago política. a que no Ahora hay bien, político lo que no quiero es que se profesional, introduzcan componentes Como partidistas. partidistas, exacto. Estamos hablando Está claro. de sensibilidades Sí, sociales, pero de sensibilidades. imagínate lo que El has matiz dicho. está claro. Los PPs. Dime la Dinos broma. los Josés. Los Josés. Ah, Los PPs. los PP. Sí, por Era- clarificar. Al margen de la broma. ¿Qué ibas a decir? No, esa era la broma. Ah, esa era la broma. Yo quería decir, Pero decir entonces- que evidentemente por lo que estabas comentando es evidente. Yo creo que es un componente cultural. Cuando uno va ascendiendo en la escala social, hay cada vez más nosotros mismos, quizás. Se pierde la lo mejor- sensibilidad. a lo mejor el hecho de estar al frente de una asociación de nuestras características hace que tengamos una mayor sensibilidad porque estamos en contacto con los recursos humanos afectados. Pero si no fuera así, yo me intento abstraer de mi situación representativa Sí. y hablo desde el punto de vista profesional y dice, bueno, pues todavía vivo, trabajo en la administración pública, tengo unas retribuciones periódicas, bueno, por tanto, mi mayor o menor sensibilidad no depende tanto del puesto de trabajo como de tu compromiso social. ¿Qué ocurre? Pues que conforme uno va escalando a estos niveles de los que estamos hablando, a los holdings, a los lobbies o como lo quieras llamar, yo creo que se distancia, la sensibilidad se va perdiendo. Y por tanto, es evidente que cada vez hay más diferencia. El hecho de que haya unas diferencias de clases cada vez mayores, Claro. que existan más ricos y más, o sea, más- menos, bueno, más ricos. Sí, sí. Menos ricos con más dinero Con más- es correcto. y más pobres, ¿no? Yo quería introducir una reflexión. Me parece que a quien le corresponde y en relación con, porque es que yo tengo un leitmotiv que es el tema de la reforma. Ya te veo ya. Bueno, tú sigues Claro, con ella. Es que claro, pero porque me parece, insisto, que ahora mismo, por ejemplo, lo que se está haciendo público y parece que cierto nivel de consenso en invertir en empleo, me parece fundamental porque vuelvo a insistir, la gente de la calle, los ciudadanos con los que nosotros como movimiento vecinal hablamos, es gente que necesita trabajar. Y vuelvo a decir, si se le genera empleo, si hay medidas en pro del empleo, ayer me parece que había un pleno en Diputación o anteriormente en el Ayuntamiento, me parece que desde la Junta de Comunidades, desde la Diputación y desde el Ayuntamiento se va a invertir una gran cantidad de dinero en promover el empleo. Sabemos que ese empleo quizás no es el idóneo, es empleo institucional con una temporalidad, pero al mismo tiempo ante situaciones críticas como esta, es que esa es la prioridad uno en estos momentos, que el Estado contemple la necesidad de, a través del empleo, dar recursos económicos para que la gente tenga los gastos cubiertos Ya, mínimos. llevas toda la razón y yo te lo subrayo, lo afirmo y estoy contigo. Pero dicho lo cual, digo una cosa que ya he dicho, le pregunté al consejero de Hacienda, le pregunté a Ángel Nicolás, presidente de CECAN, y tuvimos una charla también con el decano de la Facultad de Económicas en Albacete. Dicho lo cual, que lleva razón. Pero con todos esos mimbres que dices, que no dejar de ser empleo, que evidentemente es un empleo digno, que va a salir, va a sacar al paso Claro. de 4 meses o 5 a determinadas personas. Pero, ¿cuál es la estructura de país que tenemos? ¿Cuál es la política que está haciendo el Estado de turno, el gobierno de turno, de cada legislatura, para que tengan un modelo económico de infraestructura empresarial privada para que saque a esos 4,5 millones de parados de donde están? Claro, porque Porque es que no existe. Claro, O yo lo porque desconozco. Hay una variable, vamos, la crisis económica evidentemente no depende del Estado. O sea, aquí históricamente Pepe, se planteó esa situación y efectivamente el responsable de la Con crisis su- económica claro. del gobierno Zapatero no era Zapatero ni la continuidad con tampoco. subvenciones, empleos Por de supuesto. precario y 4 meses trabajando cortando pinos, No, se arregla un país. debe haber incentivos empresariales que hagan que se transforme el tejido industrial. Volvemos Sí, a las sí. rutinas del pasado. Claro. Porque esto es pan para hoy y hambre para mañana. No es trabajo estable, no es trabajo claro. que saque a los trabajadores de la pobreza. Si todos los trabajadores tuviesen un sueldo digno, pues muchos de los problemas que aquí estamos planteando Claro. ni siquiera existirían, porque todo el mundo podría pagar su energía aunque fuese cara, todo el mundo podría hacer su vida social como ha venido haciendo en estos años anteriores. Pero dicho todo esto, yo no sé si hoy los partidos políticos hablan, yo hay cosas que se me escapan, pero hace muy poquitos días oía una tertulia, se está hablando de la austeridad. Aquí la austeridad solamente ha sido para los de la clase media para abajo.
porque los partidos políticos, las clases altas, prueba de ello es que ha aumentado el número de ricos, son más ricos cada vez, etcétera, etcétera. Yo hace muy poquitos días, como os digo, oía una tertulia que se tiraban un poco los platos algo de uno de los grupos políticos nuevos que están en Diputación y demás. Y hablando de que es que si tú cobras, si yo cobro, dices, sí, yo cobro 3.000 euros de sueldo. No sé luego lo que darán al partido, no, ni me importa. Y cobro lo mismo que tú, que son 8.400 euros por diputado mensuales. Eso es lo que se refiere a la Diputación. En el Ayuntamiento no sé cómo funciona ese tema. Desconozco en las Cortes Autonómicas. Desconozco lo del Congreso de los Diputados a nivel nacional y del Senado. ¿Cuánto dinero se ha recortado ahí? ¿Qué cantidades de dinero se podían suprimir ahí para que pueda repercutir en que se resolviesen esos problemas de emergencia? Y no hemos hablado aquí de los comedores escolares que se han suprimido, de las camas de hospitales que se han suprimido, de la gente que le han cortado la luz y no puede calentarse ahora que estamos llegando a estos días de frío, etcétera, etcétera. Pero y sobre todo me vais a permitir que haga una puntualización a todo lo que estás diciendo, que es esencial y básico. ¿Alguien sabe de dónde sale todo ese dinero que tú estás diciendo ahora mismo? Sí, claro. Pues de las nóminas de los trabajadores. Evidentemente. ¿De dónde sale? De las retenciones de los que están trabajando. Claro, Exacto. de las nóminas de los De los impuestos que pagamos todos los españoles. ciudadanos, claro. Un ingrediente añadido, si me permites, que es que cuando hablaba antes del empleo, es decir, cuando uno está parado, quiere trabajar aunque sea 15 días, porque eso permite sobrevivir. Por eso decía de la importancia. Pero cuando trabajas 15 días, ya te planteas trabajar 3 meses. Y así sucesivamente. Por tanto, digo que aunque sea en precario y aunque no sea consolidado, es necesario. Sí. O sea, y a continuación y en paralelo, que es lo que yo quería decir, que no he terminado, es necesario una serie de reformas, una serie de medidas económicas y fiscales. Porque aquí, en los tiempos que corren, no se puede permitir que la SICAP estén tributando al 1% y cualquier trabajador esté con un sueldo de entre 1.000 o 1.000 y pico euros, esté el 15 o el 20%. Sí. Eso es una inmoralidad. Por tanto, cualquier gobierno que llegue en el futuro tiene que acometer, por un lado, resolver los problemas puntuales, diarios, que es el empleo, aunque sea en estas condiciones, pero al mismo tiempo, en paralelo, y con carácter prioritario, adoptar medidas económicas, fiscales y tributarias, atendiendo a que esas clases sociales, a esas empresas, a esos holdings de los que tú hablabas, hay que aplicarles un compromiso solidario. Os voy a meter una variable más en toda esta tertulia. Aún nos quedan unos minutos para ahora mismo hasta una chapuza es una vida de salvación para alguna gente. Hombre, claro. Pero lo que sucede es que permitir que diga que voy a introducir una variable más y seguís con la tertulia. En España tenemos, según los datos de unas y otras encuestas, entre un 25 y un 30% de economía sumergida. También una pregunta que le lancé a estos 3 anteriores que os he dicho, se lo dije exactamente igual y la verdad es que la respuesta fue casi al unísono, que si se tocan 2 o 3 puntos de la economía sumergida en pro de conseguir una mejor eficacia fiscal, es posible que aquí en España se arme la de Dios es Cristo. Dicho lo cual, continuar. Es que, pero tened en cuenta lo que acabo de decir de la economía sumergida, porque gracias a esa economía sumergida, este país todavía no hemos salido a tiros. No hay una revolución social en la calle, claro. No, pero es que no es baladí la cosa, Pero fijaros, no es baladí la cosa, Dices eso y dice Pepe también, dice, aunque sea precario y aunque sea y tal. El aunque es que los buitres se aprovechan mucho del aunque. Es decir, claro, el otro día decía, las empleadas de hogar, por ejemplo, ¿no? Cáritas está en la formación y decían, es que si yo no... Cáritas quiere que quien va a contratar y la persona contratada cumpla unos mínimos, 850 euros, tantas horas de trabajo, tantas horas de librar y tal, y si no, no entramos en eso. Pero claro, algunos dicen, es que si no entro, si no digo que me quedo también al sábado y el domingo y el otro, buscan a otra. Igual con cualquier otro. Es que si yo antes se pagaba una persona, cualquier trabajador se pagaba a tanto la hora, y yo qué sé, la que se dedicaban pues a ayudar en las casas, 10, 12 euros, y ahora están pagando 5, 4, 3 euros. Las maestras y maestros que han pasado por la facultad nuestra, ves cartelitos y dice, diplomada en educación infantil, con inglés,
un curso de niños y tal. Trabajo a 4 horas, a 4 euros la hora y regalo media. Y claro, se te hunde, ¿no? Y entonces, claro, habrá que luchar contra eso de alguna manera. Hay un problema de cara, gracias Pepe, José Manuel. Hay un problema de cara a la gente joven para poderse independizar y en todo caso plantearse un proyecto de vida personal, familiar, con sus parejas, etcétera. Y es el problema de la vivienda. Ya es complicado comprar un piso, ya es complicado, ahora los pisos han bajado muchísimo, pero no sé si es más complicado todavía poderse, con un sueldo del que se cobra, poderse meter en un piso que te cuesta 400 euros. Yo considero que eso es un disparate. ¿Hay alguna forma, bueno, claro que la hay, pero qué planteáis vosotros tres al respecto de paliar ese problema de la gente joven para poderse independizar, plantearse un proyecto de vida personal, familiar, con sus parejas, con sus Pues mira, nosotros además... Porque pagando 400 euros en un piso es imposible. De entrada... Porque se lleva casi la mitad... De entrada en Europa lo que gana. uno de los hábitos culturales que sigue precisamente no es la adquisición de la vivienda en propiedad, es a través de alquileres. Aquí tenemos que cambiar Claro nuestra que sí. cultura para que eso se produzca, pero eso conlleva un proceso en el tiempo importante. Yo siempre me acuerdo cuando ocurría... se lleva por un proceso, tanto como 38 años que llevo de democracia. No, Pepe. pero quiero decir que, bueno, y no sé el tiempo que sería Ya, necesario. pero Lo que está claro, pero es que vuelvo a la misma reflexión anterior. El Estado tiene la obligación de aplicar programas que permitan cambiar e invertir esos procesos. Es que el Estado no ha planteado eso así, al contrario, ha fomentado la especulación. Los estados, los gobiernos anteriores han fomentado la especulación. Los ayuntamientos han especulado con los propios suelos municipales, de tal manera que se han aprovechado, que la burbuja inmobiliaria no es algo que aparezca de la noche a la mañana. Entre todos hemos contribuido, y digo hemos porque todos somos corresponsables. Tú decías que ha bajado el precio del piso. El precio del piso no ha bajado el precio especulativo del piso. Y si me permites, terminaba con la reflexión. Sí. Nosotros como Federación de Vecinos estamos en la Comisión Provincial de la Vivienda, como José María. Sí. Evidentemente, para intentar paliar esto, ya sabemos que no es la solución de los problemas. Pero la Administración, el Estado, tiene la obligación de potenciar y fomentar la construcción de viviendas de protección oficial, porque eso permitiría que una persona pueda entrar, aunque sea en régimen de alquiler, a un precio medianamente soportable. Pero ¿alguien me puede decir, de los que estamos aquí o de los oyentes, cuántas viviendas de protección oficial se han hecho en estos 4 últimos años? No sé, está parada la inversión. Pero bueno, no solamente eso, Pepe, es que hay viviendas de protección oficial ahora mismo que no están vendidas. Incluso Y que sin utilizar. Cuando alguien plantea comprarla, que sacaron un decreto por el que se pueden liberalizar esas viviendas, resulta que el constructor tiene que abonar las exenciones fiscales que tuvo esa construcción. Y yo me planteo, incluso lo he planteado, y el viernes que tenemos una comisión lo voy a volver a plantear, ¿por qué no se elimina esa devolución de esas exenciones y se le aplica a la rebaja en el precio de la VPO todavía? Es decir, al precio de la VPO, si cuesta 7 o 8 mil euros o 10, liberalizarla, que no se cobre y que se le rebaje al precio de la vivienda. José Manuel, acabamos con José Manuel, que ya me están cortando, que es que se acaba la cinta. Sí, pues en la cinta, aunque hubiera que empezar otra, yo creo que el tema de la infancia, volveremos otro día, el tema de la infancia es importantísimo y tenemos que estar ojo a Y luego decir que Cáritas no mete no se dedica solo a eso. Cáritas quiere también orientar y tomar posición. Cáritas ha hecho la semana pasada un decálogo, pero no por nada, porque no por los mandamientos, un decálogo de orientaciones de cara a las elecciones, es decir, Cáritas de cara a las elecciones, es decir, qué es lo que nosotros entendemos, para que la gente sepa qué piensa y ayudar a orientar en el voto. No solo, si es que esto es muy largo. te quemas un poco, pero decir, bueno, nosotros esto es lo que... Os invito unos días antes de votar a una tertulia, ¿vale? Justo unos días antes, ¿vale? Para que no se note, ¿no? Que os cualquier invitación que nos haga, estamos aquí presentes. Lo sé. De todas maneras, adecuada. por la gente que me has traído y contigo y aportando yo algo, creo que con una cinta no tenemos suficiente. Ya me consta, por eso volveremos. Bueno, José Reina, presidente de la FABA, José María
María Rocero, presidente de la UCI, José Manuel Lara, secretario general de Cáritas Diocesanas en Albacete. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por algunos reencontrarnos, otros por volver a esta vuestra casa, a los tres en todo caso. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos, porque como han visto, hemos puesto los puntos sobre las íes en la auténtica realidad social que ocurre en esta provincia, en esta capital y también en España. Otra cosa es lo que digan otros. Muchísimas gracias por atendernos. Que sean felices.